Feliz Navidad, Cristian. Feliz Navidad, Dani, ¿qué tal? Bien, porque estamos grabando esto a día 22 de diciembre, Sí, pero lo emitimos el 25, aprovechando el día del estreno. correcto. Claro, te iba a preguntar que cómo ha ido la Nochebuena, pero de momento no lo sabemos. Aún no tengo la capacidad para ver el futuro y decirte a día 22 cómo me ha ido el 24 y el 25. Así que el año que viene a lo mejor investigamos un poco el viaje en el tiempo y lo mismo lo podemos hacer. Para la próxima crítica te preguntaré entonces. Claro. En fin, que estamos con Sonic 3, que se estrena el día de Navidad en cines de toda España. Y bueno, tuvimos la oportunidad de verla contando el 25 justo una semana antes, porque la vimos el Mm, 18 de diciembre. Sí, Primeras impresiones. a mí me gustó bastante. O sea, creo que de las tres es la mejor y creo que cada nuevo Sonic como que aumenta un poco el escalón. Y en esta han metido como una trama un poco, en ciertos momentos más oscura, un poquito a veces sin dejar de lado quién es el público objetivo, ¿no? Que al final es un público más infantil y demás, pero creo que no dejan de lado al público adulto. Sí que tiene sus cosas de vergüenza ajena. Hay un baile de Robotnik que mejor lo dejamos de lado, pero creo que el resto me gustó y creo que la inclusión de Shadow y todo el trasfondo que le dan a Shadow para querer contar lo que quieren contar en la película me parece bastante acertado, la verdad. Yo te reconozco que me quedé entre dos aguas. No termino de engatusarme, pero tampoco me pareció un despropósito. Y quiero ir a lo que hablamos con Venom 3, la del último baile, que al final es lo mismo. Es decir, llegados a esta tercera parte y sobre todo con el mismo equipo detrás de la peli, ya sabemos a lo que vamos. Es decir, que quien se sorprenda ahora, quien vaya diciendo, es que la peli es no sé qué, no sé cuánto. A ver, si era no sé qué, no sé cuánto, lo era ya en la primera y lo era en la segunda. En ese sentido, creo que te va a valorar que la peli tenga esa coherencia, sea consistente lo que la historia, pero sí es cierto que yo he hecho en falta un poquito más de juego, de riesgo, porque si te fijas, la estructura de la peli es la misma estructura que en la 2, porque Mm. presentamos a un nuevo personaje, hacemos ese camino de origen, de motivaciones, de por qué está aliado con el malo de turno, con Robotnik, y luego tiene ese momento de redención y de sumarse al Sonic Team. Cada uno, tanto Knuckles como Shadow, con sus particularidades, pero la estructura de la peli es muy similar. Sí, sí, en ese sentido sí, pero a mí me gustó porque en el fondo creo que a la hora de introducir los personajes nuevos y demás lo han hecho bien. Y aunque se repita estructura, creo que últimamente me pasa que muchas veces en las secuelas y demás no paro de ver anteriores. Por ejemplo, me pasó con Gladiator 2, que su primera hora y pico es Gladiator. Repetirla, pero como se hace muchas veces ahora de multiplicar de la velocidad por 5, o sea, para ver una peli, pues en Gladiator 2 meten la 1 pero por 5, pero con los personajes nuevos, porque básicamente era lo mismo. Y con alguna otra me ha pasado igual. Y lo que dices, no sabíamos a lo que íbamos, pero yo en el fondo me lo pasé bastante bien. Me gusta cómo han jugado sus cartas. ¿Y qué te quiero decir? Después de ver aquella primera Sonic que yo pensaba que no iba a haber, o sea, que no íbamos a llegar jamás a un Sonic 3, aquí estamos hablando de Sonic 3, porque la 2 supo mejorar lo que fallaba de la 1 y esta 3 sabe mejorar lo que fallaba en la 2, pero claro, no es perfecta, tiene sus fallos. Veremos si en un Sonic 4 mejorará lo que fallaba en la 3, pero habrá cosas que fallen en esa. Pero por ahora creo que anda en la tecla para conseguir que el público se divierta, disfrute de un personaje que ya directamente tiene una saga cinematográfica, tiene una saga en los videojuegos, pues ahora toma la saga cinematográfica, que yo sí digo la verdad, después de ver la primera Sonic, no pensé que jamás íbamos a llegar a ver un Sonic 3. A ver, yo creo que ahí al menos para mí, el problema que tenía la primera sobre todo era que era una película demasiado humana. Es decir, que había pocos Oh, sí. muñecos. Había poco de Sonic y mucho de esos secundarios, de Jim Marsden y compañía. Creo que el peso que tenían en la narración era demasiado grande para lo que demanda una peli de Sonic. Encima que está
creando el mundo prácticamente de cero, porque sí, luego en los cómics y tal, pues ha ido estableciendo todo un lore y toda una historia acerca de los personajes, pero mucha de la gente que viene porque jugó en su día en la Mega Drive, en la Dreamcast, donde sea, y eran juegos eminentemente arcades y la chavalería que viene por los muñecos y por tal. Es decir, que a nadie le ha interesado nunca la historia que había de Sonic. Entonces, claro, te metían a Jim Marsden haciendo del policía el señor Boy o algo así era, como le llamaban. Okay. Y la madre búho que parecía salida de Gahul, la peli esta de Zack Snyder, y bueno, era para arquear las cejas al menos de qué nos están contando aquí. Creo que limar todo ese tipo de cosas y centrarse más al final en lo que nos interesaba a todos, que era ver el desarrollo de Sonic, Knuckles, Styles y compañía, y dándole a Robotnik una apariencia mucho más también clásica y canónica de lo que es el diseño del personaje. Creo que todo eso ha ayudado a crecer la licencia y creo que también se ha aprovechado también esta tercera, pero aquí, sin embargo, creo que jugamos la carta de Jim Carrey demasiado. A mí me termina cargando un poco el personaje, los personajes, porque aquí, claro, tenemos un Robotnik por dos, que de primeras puede ser gracioso, puede decir, bueno, mira, pues vamos a explotar aquí la vena cómica de Jim Carrey, pero creo que lo cargan demasiado y termina desequilibrando un poco lo que es el equilibrio de la peli. Sí, porque creo que es lo que he dicho al principio. Las secuencias de vergüenza ajena de la peli directamente vienen de la mano de los Jim Carreys, de los Robotnik, porque tienen momentos realmente de vergüenza ajena, porque el resto el resto se mantiene dentro de su cordura. Sonic hace sus bromas, Tails y Knuckles hacen sus bromas. Por cierto, la broma de Knuckles con los Pokémon, chapó. ¿Qué está en los trailers? Sí, yo ahí solté aunque me la sabía, solté la carcajada porque me parece maravillosa. Pero sí que tienes razón en que por mucho que a la gente le haga gracia a Jim Carrey por dos y en modo un poco desatado por dos, termina cargando bastante. Y una cosa que me hizo gracia es que tanto en los póster, en los trailers y en todos lados se ve que va a haber dos Robotnik. Y en la peli hay como un momento que dices tú, pero ¿por qué lo estás ocultando? Sí. O sea, no te quieren enseñar al personaje porque digan, oh, sorpresa, es otro Robotnik. Y es como, tío, pero si en todos los materiales de avance habéis sacado que hay otro Robotnik. O sea, ¿qué estáis haciendo? O sea, es una cosa que me hace gracia, pero sí que tiene razón en que Jim Carrey hará gracia. Al principio te sigue haciendo un poco de gracia y demás. Porque a mí en la presentación de Robotnik en esta tercera entrega, perdido de la mano de Dios, ya completamente devastado, de decir, mira, no puedo ganar a Sonic, ya me dejo de la vida y me voy a vivirla como me dé la gana. Me hizo gracia, pero sí que es luego cierto que cada momento en los que aparecían era como, Dios, otra vez, otra vez los dos. Y es como, es que solo quiero ver a los otros hacer cosas, no quiero ver a Robotnik otra vez planear el golpe o lo que sea, y carga un poco, la verdad. Sí que tienes razón en que es cargante Jim Carrey. Sobre todo porque, al menos lo que me parece a mí, creo que hay un problema de tono en el sentido de que tenemos sobre todo lo que es la vertiente, la parte de la trama de Jim Carrey, que sí, luego descubrimos que las motivaciones son súper turbias, muy oscuras, tal, pero vamos a un tipo de comedia muy slapstick, muy física, muy incluso por momentos también con chistes muy infantiles, muy pensando en niños pero muy pequeños, de 6-7 años. Pero al mismo tiempo tenemos la subtrama de Shadow, que es todo lo contrario, que es súper oscura, que es súper adulta. Entonces tenemos a los osos amorosos por un lado, o los Teletubbies, y por otro la lista de Slender. Dice, aquí algo me falla, es decir, necesito que se mesure todo un poco. Creo que la peli varía demasiado entre los extremos. Me ha hecho mucha gracia lo de los osos amorosos con lo de los Robotniks, ¿eh? Me ha parecido increíble ese momento de los osos amorosos y los otros la lista de Slender. Sí, ¿eh? Sí. Y hablando de la trama de Shadow, me gusta mucho cómo la inician. O sea, cómo empieza la peli. Porque es X-Men 2. Porque es un poco lo de Rodador Nocturno, que lo vi y dije, coño, esto parece un homenaje a X-Men 2 y la peli tiene como ciertos momentos en los que como que rinde tributo a cosas y es como, Dios, ¿qué está pasando aquí? Pero eso me hizo gracia y tienes razón en que la trama de Shadow es adulta y luego ves al personaje de Shadow en las veces que aparece y está
su mood de quiero cargarme a todo por lo que me ha pasado. Y de repente se junta con Robotnik que está de jiji, jajaja, vamos a hacer esto. Y Shadow está como cabreado detrás y es como, tío, o sea, están en el mismo plano las dos vertientes de la peli. La vertiente que dices tú de oso amoroso y la vertiente de Silver está ahí juntos y es como, tío, no me pega. Claro, es que por eso también el tema de repetir la estructura de la segunda, porque era un poco la dinámica que se jugaba en la segunda parte con Knuckles. Pero aquí le hemos subido las revoluciones por 1000, entonces, claro, yo percibo ese desequilibrio que o entra desde el principio o cuesta mucho confiar y seguir adelante, sobre todo porque personalmente no me convence Keanu como Shadow, sobre todo porque le da una sobriedad, le da una seriedad al personaje, un empaco de súper adusto, súper lacónico y todo. Y luego ves esos flashbacks súper tiernos que no te pega con el personaje, no te pega con la interpretación que está haciendo. Sí, la verdad que sí. Bueno, nosotros hemos visto la versión original y es Keanu Reeves. Aquí creo que le dobla su doblador, en español creo que le dobla su Sí, doblador de siempre, que más o menos mantiene la misma dinámica, porque he visto trailers tanto en español como en inglés, pero sí que tienes razón en eso, pero a mí sí me convenció Keanu con la voz, pero sí que es cierto que lo que dices tú, que como la peli también juega con eso de en el presente Shadow está cabreado hasta las 1000 por todo lo que ha pasado y de repente tienes unos flashbacks en los que te cuentan por qué está en esa situación y esos flashbacks son completamente distintos a lo que luego vemos, sí que a lo mejor su actuación de voz y la forma en la que crea o da empaque al personaje cambia bastante. También pasa un poco con Idris Elba y Knuckles, que también, por ejemplo, en la 2 Knuckles era como, también tenía esa vozarrón ahí de wow, wow, y aquí igual, aquí de repente tiene ese vozarrón, pero de repente también cambia, o sea, que creo que también es un poco por las circunstancias y lo que han querido construir como personaje. Pero sí que te doy la razón en lo que a mejor Shadow es, ¿cómo dicen ahora los jóvenes? Intenso, es como que está muy intenso en la película y como que te dices, bájale un poco, Keanu un poco, porque lo mismo te estás viendo arriba, pero a mí no me desagradó, pero sí que está intenso, está como ahí de, quiero explotar, pero no termino de explotar. yo sobre todo, más que intenso, lo veo excesivamente frío. Y vuelvo al tema de Knuckles porque si era un personaje que se notaba más que estaba cabreado con el mundo. Es decir, su tono, la interpretación era más emocional. Percibías más la ira del personaje. Y aquí lo ves completamente ajeno a la humanidad, ajeno al resto. Y me recuerda, por ejemplo, ya que hablábamos antes de Pokémon, a la película original, a Mewtwo, bueno, Sí, que es un poco lo que pasaba en la de Detective Pikachu también, que era un personaje que parecía que estaba por encima del bien y del mal, que estaba al margen de todo. Entonces, no me pega que luego lo veamos y que no notemos realmente ese cambio en la tesitura. Entonces, mm, creo que ahí no han terminado de dar con el tono adecuado para el personaje, que por otro lado es Keanu Reeves, que es un tipo súper icónico, súper carismático, con lo que una cosa compensa a la otra. Pero a mí no me terminó de entusiasmar, por eso, sobre todo porque al final es una peli que juega como una especie de espejo con la 2 y viendo que juegan en la misma liga, entonces hay cosas que no me terminan de convencer de esta. sí, pero bueno, quitando un poco las ciertas cosas, se me pareció muy divertida, o sea, dentro de momentos que ya creo que es como parte del icónico de estas pelis, ¿no? De que haya momentos de vergüenza ajena o de chistes ya como de Dios, otra vez no puede ser, chistes de caca, culo, pedo, pis. Pero bueno, al final entiendo que son chistes que pueden ir un poco orientados a la risa de los más pequeños, ¿no? Al final, y que los mayores, digamos... Hay una secuencia, hay un momento que me hizo gracia, porque te giraste a mí y me dijiste, esos somos nosotros. Nos ha representado
cuando el general este que va a verles echa la mano a la frente en plan de ¿pero qué estáis haciendo? Que dijiste, ese somos nosotros en este momento. Y dije, sí, efectivamente, somos nosotros, nos han representado. Pero quitando eso, me gusta porque es muy divertida y creo que tiene un tramo final súper épico. O sea, creo que hay un momento que parece que no va a pasar nada y de repente hay un final apoteósico súper épico que es como, Dios mío, necesitaba esto más tiempo y menos a los Robotnik y más, como dices tú, ¿no? Al final dejar de lado tanto historia humana, aunque al final Robotnik es el malo y demás, pero quitar un poco de eso y más darme a los muñecos haciendo cosas y demás, porque yo vengo a ver a Sonic contra Shadow y al final queda un poco ahí la sustancia de decir, esperaba más del combate, pero al final es eso, al final yo qué sé, me pasa igual con las pelis del Monsterverse de Godzilla y King Kong, que han tardado 4 películas así en darse cuenta de que los protagonistas sean los monstruos y cuando nos dieron la del Nuevo Imperio, por fin una peli de monstruos, que los monstruos son realmente los protagonistas y hay gol, y hay de todo. Entonces me lo pasé pipa porque era como, joder, por fin han captado la idea de estas películas y creo que Sonic lo tienen en cuenta, pero como que les da el miedo del todo cargarse ese lado humano, por así decirte, porque al final si te fijas, James Marsden y esta gente, James Marsden es, ¿no? Me he equivocado. Sí. Están completamente de secundarios y tienen como 3 secuencias pequeñitas y en parte para darle motivados a Sonic y demás, pero como que los han ido relegando ya de la trama y al final son los otros los que tiran de esto. Entonces creo que han ido ya captando esa idea. Entonces veremos qué sucede si hay una Sonic 4, que yo creo que va a haber una Sonic 4, pero de locos. ¿Sabes qué es lo peor de todo? O lo mejor, según se mire. Que terminé la película y según he ido pensándolo estos días, que para mí esta no es una trilogía, no es la trilogía fundacional de Sonic, sino de Robotnik. Es el personaje que más evoluciona a lo largo de las 3 películas. Sí. El que tiene el arco mayor. Sí, de hecho sí, de hecho al final tiene un momento de redención y demás. O sea, que al final lo que dices tú, al final Robotnik tiene ese lado, tiene razón, es que es el que más evoluciona de todos. Porque tanto Tails, Sonic, Knuckles y el resto se quedan más o menos más estancados. O sea, Sonic no tiene. Porque lo que dices tú, como convergen mucho con la 2, Sonic y sus decisiones tienen también mucho que ver con lo que ya tomaban esas decisiones, ¿no? Al final de traerse al otro hacia su lado por X motivos o lo que sea. Pero sí que Robotnik es, o sea, es malo, es malo hasta la médula, porque es lo que es, pero sí que le han dado una evolución y le han dado un poco más de humanidad y decir, mira, al final a lo mejor pasa esto, ¿sabes? Y me hace gracia porque en el tráiler una de las frases guays que tiene Robotnik, que es la de si no puedo destruir el mundo, me uniré para salvarlo o algo así, en el tráiler lo dice completamente out of context. Porque si ves el trailer lo dice cuando se reúne con Sonic y demás, y es como, Dios, y estaba yo esperando ese momento la peli y no ocurre. Y dije, pues mira, una que se han fumado aquí que flipas para engañarnos con los trailers. Pero sí que la evolución de Robotnik es buena, yo creo que es buena y me gusta. Sí, y sobre todo hay que tener en cuenta que al final esta es una película que cierra, por así decirlo, una trilogía y supone un punto y aparte para la franquicia. Volvemos a tener secuencias post-créditos, en este caso 2, una justo después de los créditos principales, los que vienen con animaciones y tal, y otra al final de todo. Y me parece guay porque sirve para cerrar esta primera fase, esta primera etapa en la que incluiremos también la miniserie de Knuckles. Y lo que venga ahora, el miedo que tengo es que se siga repitiendo la estructura de estas dos. Pero bueno, también da la impresión de que puede tirar aún más hacia lo que hablábamos acerca del Monsterverse de Legendary. Que O sea, evolucionando más a ir que los humanos vayan desapareciendo de la peli. O sea, sin decir nada de spoilers, las dos, la hablé contigo y te dije que pensaba que la segunda y demás iban a ser una escena de cachondeo, pero no las dos. No, las dos tienen cierto peso para lo que dices tú del futuro que pueda tomar la franquicia y de hecho la primera es que tiene un peso importante
no solo por las cosas que ves, sino por lo que dices tú, de que ya directamente puede que pasemos a que los muñecos sean realmente 100% los protas de las próximas aventuras de Sonic. Así que veremos qué ocurre. No sabemos si se llamará Sonic 4 o Sonic un nuevo imperio, como la de Godzilla contra Kong, o un nuevo algo. O sea, que veremos qué ocurre. Pero sí que parece como que han cerrado esta trama y a ver por dónde tiran ahora. En fin, Cristian, no sé si después de ver la peli te quedaste con ganas de jugar a Sonic, si las estás dando al Steam o lo que sea. No, pero la verdad es que tengo ganas de jugar a Sonic, sobre todo de jugar a los clásicos de Sonic. Me han entrado ganas. Porque claro, la peli empieza con el logo de Sega, con todo lo que hay, y sale Sonic ahí Green Hill dando vueltas en sus aritos, y dije, qué nostalgia, qué ganas de jugar al Sonic. Yo soy más del Sonic 2 porque mi personaje favorito siempre ha sido Tails, porque me hacía mucha gracia que pudiese volar con sus colitas haciendo helicóptero, pero sí que me han entrado ganas de jugar, la verdad. Yo, y con esto cierro al menos por mi parte, al último Sonic al que jugué, o al que rejugué más bien, fue al Sonic CD, que se le hace... que hay un guiño al final de la peli. Y ahí lo dejas. Y ahí lo dejas.